Hola, soy Rei y vengo a contarles la historia de mi amado Wu Peifu. Sus comienzos, su ascenso y caída la cual me duele, porque yo soy muy fan de él. Y el por qué estoy hablando de él es debido a que tiene una participación destacable en la ucronía del Kaiserreich y sí, seguimos teniendo más imprevistos con el video de Asia que parece estar maldito y tenemos con ese desde diciembre del año pasado. Ayúdenos, por favor, para terminar esta recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir. Wu Peifu fue un militar y político chino de comienzos del siglo XX. Nacido en 1874 en la localidad de Penglai, en la provincia de Shandong al este de China, en una familia propietaria de una pequeña tienda, donde se puede decir que fue su primera chamba, aunque su padre murió cuando él tenía 14 años. Ese mismo año, Wu se comprometió en un matrimonio arreglado con una familia con una mejor tienda, aunque su prometida murió antes de la boda. Ese dato es cómicamente triste. Lo sé, pero significa que está después de ese evento, estudió con ahínco los clásicos, preparándose para los exámenes para el funcionariado imperial, la carrera tradicional, que superó en 1897. Alcanzó el grado de Yuan con 23 años, pero en 1898 comenzó otra como soldado profesional. Ingresó en el ejército, sin trasladarse a Japón para realizar sus estudios militares por falta de financiación para ello. Años después, tras la abolición de la monarquía en 1911, la posterior proclamación de Yuan como presidente de la República de China y su intento desastroso para proclamarse emperador, el poder político en China rápidamente cayó en manos de diversas autoridades militares regionales, lo que inauguró la era de los caudillos militares. Tras la muerte de Yuan en 1916, su ejército de Beiyang se dividió en varias facciones, que lucharon por la supremacía los años siguientes. Las principales facciones incluían la camarilla de Anhui encabezada por Duan Qirui, la camarilla de Feng Tian acaudillada por Zhang Zuolin y la camarilla de Sili dirigida por Feng Guoshan, a la que pertenecía Wu Peifu. La facción de Duan Qirui, la camarilla de Anhui, dominó la política en Pekín desde 1916 a 1920, pero se vio obligada a mantener una relación difícil con la facción de Feng Guoshan para conservar la estabilidad del gobierno. La primera tarea de ambas camarillas fue la de eliminar del poder al vicepresidente de Yuan, Li Yuanong, convertido en presidente tras la muerte de aquel y considerado ajeno a los militares de Beiyang, ya que provenía de las filas de los revolucionarios del sur y carecía de respaldo militar. En la primavera y el verano de 1917, las dos camarillas se enfrentaron al presidente Li, que hubo de solicitar la ayuda del general monárquico Zhang Sun, gobernador militar de Anhui, que, en vez de respaldarle, trató en vano de restaurar a los manchúes. Así que dominás el arte de frenar pijas con el culo, pibe. Wu dirigió su brigada contra la capital, participando así destacadamente en el aplastamiento de la restauración. Ya ves que mi amante es un buen general. ¿Alguna prueba de que eres su amante? Sí, y es esta foto. ¿Qué carajo? Y ya habiendo demostrado que soy la pareja legítima de Wu Peifu, seguiré con mi narración. Él fue uno de los señores de la guerra chinos más destacados, hasta que el punto que fue el primer chino en aparecer en la portada de Times. Por sus continuos éxitos militares y consolidación de la camarilla de Sili, darle tremenda papiada termonuclear de Arquímedes a la camarilla de Feng Tian. Hasta que lo traicionaron. Esto se va a poner feo. La traición desbarató el plan militar de Wu Peifu y sus ejércitos fueron derrotados por las fuerzas de Zhang y Feng cerca de Tianjin. Los intentos desesperados de Wu por aplastar la rebelión con refuerzos de las provincias centrales fracasaron porque el control de las comunicaciones ferroviarias estaba en manos de las unidades del Kuomintang de Feng. El 3 de noviembre, Wu abandonó el norte y partió hacia el Yangtze. Trató en vano de desembarcar en la península de Shandong, donde el gobernador local de la camarilla de Anhui, con respaldo japonés, exigió su desarme. Wu se negó y decidió marchar al sur con sus 3 transportes y 10.000 hombres. La derrota militar de Wu acabó con su predicamento entre las autoridades japonesas. Aunque para fortuna de mi esposo, logró recuperar su control de la camarilla de Sili.
¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Wu mantuvo una base de poder en Weinan en la China central hasta que se hubo de enfrentar con el ejército del Kuomintang durante la expedición del norte en 1927. El enfrentamiento entre el Kuomintang y Wu surgió por la lucha por el poder en la provincia de Hunan, en la que cada uno de los adversarios buscó el apoyo de uno de los bandos. Ante el avance del Kuomintang desde el sur y el Defen desde el noroeste, Wu consideró imposible mantenerse en Henan y se retiró a Sichuan. El 14 de junio de 1927, las tropas de Jiang tomaban el control de Henan y Wu se retiró nuevamente de la política nacional en julio. Antes del verano de 1928 el resto de los principales caudillos militares se habían sometido de grado por la fuerza al Kuomintang y finalizado la expedición. Wu se instaló en Sichuan hasta el otoño de 1931, mudándose frecuentemente dentro de la provincia bajo la protección de sucesivos gobernadores, aunque había sido desarmado por presión del Kuomintang desde enero de 1928. Se dedicó en este periodo al estudio de los cánones budistas y los clásicos confucianos, la práctica de la caligrafía y la escritura de poesía. También comenzó a beber. Ya en febrero de 1929, algunos diplomáticos chinos y representantes japoneses buscaron el consentimiento de Wu para que presidiese un estado títere nipón en Manchuria. Wu rechazó la propuesta. En el otoño de 1931, el gobierno nacionalista de Nankín le otorgó el cargo de asesor, que aceptó, trasladándose a Pekín en febrero de 1932. Para entonces había tenido lugar el incidente de Mukden y el 9 de marzo de 1932 los japoneses proclamaron la independencia de Manchukuo, que Wu condenó públicamente y llamó a la resistencia a lo que consideraba una agresión a la nación china. Murió poco después, el 4 de diciembre de 1939, de una infección bucal que se negó a tratar en una concesión internacional y que degeneró en septicemia. Y así es como murió mi amado Wu Peifu, el señor de la guerra más sexy que haya visto China. Te creería que es tu esposo, si es que tuvieras una máquina del tiempo. Pero pasando a otra cuestión, ¿cuál era el alineamiento político de ese chino? Bueno, para responder eso, hay que volver en la década de 1920, Wu se había convertido en un caudillo militar típico de la época, que basaba su poder e influencia en la fuerza militar, justo como me gustan. Él fue tradicionalista, apreciaba las costumbres y tradiciones chinas ancestrales, en parte debido a su educación. Confuciano, nacionalista y visto a veces como anticuado en sus valores, apreciaba algunos de estos especialmente, como la lealtad. ¡Ay, ajá! Su modelo de gobierno, sin embargo, no se basaba en la preeminencia de la ley o en la democracia, sino en la tradición del humanismo chino del gobernante benevolente que se ceñía a la moral en sus actos y con ello traía el orden y la sumisión de la población a su gobierno. Escéptico con el gobierno constitucional, que consideraba extranjero e inadecuado para China, tenía por ideal los ritos Shou, clásico confuciano, en la práctica un sistema político oligárquico. En sus preferencias políticas se mostraba la educación clásica confuciana y militar que Wu había recibido, con su hincapié en la piedad filial, la importancia de la jerarquía y la importancia de la moral para los mandatarios. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Wu utilizaba la tradición confuciana para tratar de justificar sus intentos de reunificar el país bajo su control, como la llegada del gobernante moral que debía acabar con el caos. También tenía ciertos años de cordialidad con el movimiento obrero. En 1923 Wu aplastó sin piedad una huelga en el importante ferrocarril Pekín-Ankou mediante el envío de tropas. Los soldados mataron a 4 trabajadores e hirieron más de 30. Estallaron otras huelgas en solidaridad con los ferroviarios, que fueron también aplastadas por los militares. La reputación de Wu entre el pueblo chino se vio muy resentida a causa de este acontecimiento, aunque se ganó el favor de los intereses comerciales británicos y estadounidenses que operaban en China. El Partido Comunista de China rompió relaciones con Wu. Wu, cuyos intereses financieros sufrían por las huelgas, ya había suprimido otras desde mediados de 1922, a pesar de las protestas en el Parlamento, de las cámaras de comercio y de los estudiantes.
La URSS condenó la represión de las huelgas, pero no abandonó sus contactos con Wu, que este también continuó por su necesidad de encontrar financiación para su enfrentamiento con Zhang. Tremenda contradicción se aventó tu amante. También creo que se contradijo, pero sé que yo lo puedo cambiar para que siga mejor sus ideales. Suerte con eso. Yo me iré a China para decirlo a Lucín que eres. Chao. Bueno, así que este sería el final del video, pero antes unas cuantas reflexiones. La primera es que a pesar de que seguir ideales positivos, puedes caer en contradicción sin que te des cuenta, a menos que lo hagas a propósito, es mejor reflexionar y actuar después. La segunda es que puedes hacer todo eso de manera sexy. Y eso sería todo. Si estás aquí, quiere decir que te fumaste los delirios de Rey con su falso amante. Ya que estás, saludaré a las siguientes personas que comentaron cosas chistosas y dado ideas en los short y aquí va. Un saludo para Soubistlan Producciones Oficial. Un saludo para Dark Soy. Un saludo para Ren 600. Un saludo para Federico Villavilla 1019. Espero que hayas dejado el Clash Royale hijo puta. Un saludo para el Pskskalts. Un saludo para el Panautómano 3245. Y un último saludo para Dark Soy, que apareció en un short. Y ya, chao.